Esta vamos a comenzar. Es la cuarta parte de la función de las Corbanot. Si recuerdan que así va recibiendo ese nombre, ¿no? Nuestros estudios que tenemos acerca de lo que se conoce aquí como ofrendas. Estamos en la cuarta parte. En la tercera parte hablamos sobre el Corbán, que no se le llamaba todavía Corbán. Eso yo creo que lo veremos la próxima semana, si así Elohim lo permite. La semana pasada vimos acerca de la teruma y aprendimos que para qué, cuál era la función, qué utilidad se le iba a dar a esa teruma, a eso que se levantaba. ¿Qué se tenía que hacer? ¿No se acuerdan? ¿Para qué se pide teruma? Es para pedir, es como una ofrenda en forma de agradecimiento a Dios. Bueno, vimos diferentes tipos de llamarlo, ¿no? De ofrenda. Pero la terumá, yo me acuerdo que vimos que era como un agradecimiento. No. Tache. No. Dijimos que terumá se había pedido para levantar, para erigir el santuario, ¿no? También por eso es importante que ustedes repasen lo que estudiamos. Ustedes pidieron estos estudios. Yo confío en que ustedes deban estar repasándolo. No piensen que por escucharlo una vez ya lo aprendieron. Si ustedes ejercitan su capacidad de estudio, sí van a adquirir esa cualidad de memorizar más rápido. Pero si saben que no la tienen o si todavía no la han ejercitado, pues no les queda otra opción más que estar repasando los estudios para que se les queden, porque si no, ¿de qué serviría que enseñemos tantos temas si a la hora de que alguien les pide que ustedes transmitan ese conocimiento no pueden, o no saben, se les olvida y no lo tienen fresco, ¿no? Pues la terima es algo que se ofrece, ¿no? Que se ofrece, pero se levanta, se ofrece de algo que tenemos, ¿no? Se ofrece a Dios, pero se levanta. Sí, se pedía que se levantara algo y se dan los elementos que tenían que ser levantados. Pero ¿cuál era el objetivo de hacer eso? ¿Para qué levantar eso? ¿Para qué reunir esos elementos? Pues aprendimos que era para levantar el santuario, para que existiese un lugar donde la presencia de Elohim pudiese morar y no pasara lo que sucedió en el monte Sinaí, donde había truenos, donde había oscuridad, donde había una nube, donde la voz era muy potente y el pueblo no la podía soportar. Viendo que así es la manifestación o una forma de manifestarse cuando no hay un lugar apropiado, un lugar que esté encauzado específicamente a la presencia de Elohim, eso es lo que va a pasar. Pero cuando se prepara un lugar con ese objetivo, entonces ya esa presencia ya puede ser encauzada y ya puede ser inteligible al ser humano, ya no se va a espantar, ya no le va a dar terror, sino que ya va a adquirir conocimiento y, o sea, primeramente del Creador y a la vez de sí mismo, de por qué acercarse, cuáles serán las motivaciones. Mucha gente piensa que se acercan, todo esto que habla acerca de las Corbanot, todo lo que se habla acerca de el santuario, Mikdash, Mishkan, todos piensan que era nada más para cubrir pecados, que todo lo que se llevaba ahí estaba destinado a que Dios les perdonara sus faltas. Llevaba la ofrenda y ya eso era todo, ¿no? Cubrían los pecados y ya estaban listos para empezar otra vez, ¿no? Y la mayoría de la gente tiene esa idea, pero está mal. Porque no todo lo que se hacía ahí era para cubrir pecados. Esa no era la función, era una de las funciones, era una de las partes que se iban a cubrir, que se iban a mejorar en la vida del israelita.
pero no podríamos decir que todo lo que se hacía en el Mishkan se iba a enfocar nada más a lo tocante a las faltas, como se le llama aquí, a los pecados. Esa es una idea equivocada que ha venido arrastrándose a través de los siglos. Esto lo han transmitido los gentiles. Un israelita no piensa eso. Cuando tiene que hablar de este tema y enfocarlo a las faltas, lo va a hablar. Pero esa no es la única función, no es el único objetivo de que se ha levantado ese lugar. Pero como siempre está el contraste de ridiculizar todo esto para que Jesús gane, para que la religión popular, que es el cristianismo, ya sea católico en todas sus derivaciones, gane y se vea mejor, pues todo esto se va a enfocar a lo pecaminoso, ¿no? Que nada más era visto como para limpiar los pecados. Y por eso es que nos damos a la tarea de estudiar, para no seguir arrastrando esa misma información que no tiene sentido. Por eso yo les digo que tienen que estudiar. Bueno, si en verdad les importa y les interesa, esto lo deben de estar ejercitando constantemente. No esperen que en la primera vez que lo expliquemos ustedes van a captar todo y se les va a quedar. ¿Sale? Entonces, pues por ahí revisen eso, si no no, sí entienden, pero yo les estoy diciendo que no entiendan, que no tengan capacidad de entender. Pero eso no es suficiente. Debemos de tener la capacidad de transmitirlo, de practicarlo. ¿De qué serviría que Elohim te confíe algo para que tú lo enseñes si no puedes ni hablarlo? Es como Moshe, ¿no? Él va a subir al monte, le dice un montón de cosas y él bajaré, ¡ay! No puedo, se me olvidó, ¡ay! Déjenme regreso, ¡ay! Voy por mis hojas. Así como que no tendría sentido. O sea, ese no era Moshe, ese no era Yeshua, ese no era Elías, nadie de ellos. Sino que buscaban retener y tener la capacidad de transmitirlo en el momento que fueran. Esa es la exigencia. No nada más tener bonitas reuniones de estudio. Eso ya es el inicio, es el impulso, es la base. Pero si no se queda en mi mente, pues en realidad no hay mucho avance. Porque a la hora de yo tenerlo que practicar, lo confundo con un montón de cosas que no son. Bueno, porque no conocemos todas las palabras. No, sí, pero es que ese es el objetivo del... del... Por eso nos confundimos, por eso sentimos que no aprendimos, que de repente se nos olvida, se nos va la idea por las mismas palabras que no conocemos. Pero sí nos estamos apoyando del idioma hebreo para entenderlo. Pero en nosotros se debe de quedar la idea, ya en nuestras palabras, ya en el español, ya en lo que sí podemos aplicar. Precisamente para que no esté en dependencia de lo que no sabemos, como es el idioma hebreo, ¿no? Si no lo conocemos a la perfección, yo tampoco lo conozco, pero yo no me estoy grabando en sí primeramente todas las palabras, sino principalmente la idea que yo sí puedo entender en el idioma que yo conozco. ¿De qué se trata la ofrenda de Teruma? De levantar. ¿Qué es lo que se levanta? Pues se piden ciertos materiales. Vimos que empezaba con los metales, ¿no? Oro, plata y bronce. Y después con demás metales. Pero todo eso, ¿juntarlo para qué? Pues para hacer un tabernáculo. Así se traduce. Pero vimos que era la palabra Mishkan, una habitación para que la presencia del Creador pudiese ser cercana al pueblo de Israel. No a las naciones, porque las naciones no estaban contempladas para esto. Las naciones optan por la idolatría. Ellos hacen dioses para que les cumplan sus deseos. Y hacen sus dioses como mejor se los pueden imaginar. Pueden hacerlos con forma humana, o mitad humanos y mitad animales, o pueden hacer de un dios un animal, un pájaro, un ángel, un propio hombre. Eso es la idolatría, pero aquí estamos viendo que el Mishkan no tenía la función de perpetuar la idolatría, sino de hacerle entender al hombre que la presencia de Elohim se puede encauzar, puede lograr manifestarse a través de la creación, de los elementos de la creación. Nosotros mismos
no vamos a avanzar hasta eso, ¿no? No estamos ahorita llevándola hasta el tiempo de Yeshua, de las interpretaciones que había en su tiempo, pero ellos hablaban que el verdadero Mishkan es el israelita, ¿no? Y también nosotros, ¿de dónde fuimos tomados, no? ¿De dónde fue hecho el cuerpo de Adán? De la tierra. ¿De dónde sale el oro? Está en la tierra. ¿De dónde sale la plata? Está en la tierra, hay que extraerla, ¿no? ¿De dónde salen los árboles? De la tierra. ¿De dónde crecen las plantas? De la tierra. Y todo sale de la tierra. Entonces nosotros también somos parte de eso. Pero ya se está elevando el grado de interpretación. Pero ahorita nosotros estamos estudiando lo primero. Y debemos de tenerlo claro. Para poder avanzar a las demás interpretaciones. Para que podamos entenderlo y no convertirlo en idolatría. Y eso era lo que estaba aprendiendo el pueblo de Israel. No decir que el oro es Dios. No hacer que un cúmulo de oro, dándole forma de becerro, ya era Dios, ¿no? No caer en eso. Sino que veíamos cómo en las piezas del Mishkan se recubrían de oro. Y cada una de las piezas cubría, llenaba, tenía un objetivo que cumplir. Pero no debía pensar el ser humano que esos elementos eran Dios, sino que servían para acceder a entender, acceder a su presencia. ¿Sí? Eso es lo que estamos buscando, y ustedes, de todo lo que saquemos, cada tema, tienen que hacer el esfuerzo por retenerlo en palabras que ustedes entiendan. No es necesario que se grabe en el hebreo, sino primeramente la idea que ustedes sí pueden entender. Y hay que darse su tiempo para estudiar, leer aunque sea, ¿no? Ni siquiera es estudiar exhaustivamente, sino también leer. Por las tardes voy a repasar mi tema. Ahora no voy a repasar en sí la hoja, sino yo voy a leer las propias citas. Voy a leer el propio texto de la Torah, a ver si también a mí me guía a lo mismo. O leyendo yo la propia Torah, la Biblia, ya no voy a llegar yo a la misma conclusión que dice Cristian, y pues ya, eso también sería de ayuda. Porque si ustedes revisan por su cuenta y dicen, no, ¿sabes qué? Esa idea yo no la saco de esta Biblia. Está mal enfocado, aquí dice una cosa y tú lo contradices, y si eso sucede, pues va a ayudar a que estudiemos mejor. Pero si solamente nos conformamos con lo que oímos aquí en este día, y ya no lo seguimos meditando, pues se vuelve a olvidar, más bien se olvida. Se olvida. Y se siguen trayendo más temas, pero se siguen olvidando. ¿Sí? Entra uno y sale otro tema, ¿no? Y el que ya más o menos teníamos lo sacamos para meter otro tema. Y así la mente del ser humano es infinita. Tiene capacidad para retener todo eso y irlo enlazando. Todo. Así que no se limiten a decir, no, es que es mucha información. Busquen la forma en que ustedes lo puedan entender, que ustedes lo puedan retener, aunque no se memoricen todas las palabras. Pues para mí eso es lo que se me dificulta, que sí entiendo todo, pero a la hora de traducirlo, ahí sí es donde sí me descontrolo. Y quisiera yo tener ya las palabras, pero por ejemplo la teruma es una ofrenda, ¿no? Sí. Y el Mishkan, debo de saber debo de aprenderme bien qué es una teruma, y grabarme lo que es una teruma. Del Mishkan tengo que grabarme lo que es el Mishkan. Entonces, si no sé qué es el Mishkan, ¿cómo te voy a hablar? Pero digamos, puede ser que se dé una explicación extensa, que no es lo que yo estoy pidiendo, sino que den la idea simple, la sencilla, sin ahondar en todos los términos. Si yo les pregunto ¿con qué fin se pidió la ofrenda de teruma? Pues era para levantar el santuario. No tenemos que usar términos hebreos para nada. Para decir esa idea, no hay que recurrir a ningún término hebreo. Ya sé que ustedes, para levantarle una casa a Dios, una habitación, una tienda, una morada, el tabernáculo, que es la palabra que hemos dicho, que es la más común y la más utilizada en la Biblia, que hemos leído durante muchos años. Así que dar la idea simple, eso es suficiente
para seguir avanzando. Eso es a lo que ustedes deben de concretarse más. Si no quieren profundizar tanto, si todavía no tienen la capacidad, está bien. Pero al menos la idea simple sí la deben buscar retener. Cuando hablamos de la minjá, ¿para qué era la minjá? ¿Qué era esa palabra? Bueno, buscaban llevar un presente ante Yod-Heh Vav-Heh. Nada más así. No era para cubrir pecados, no era para que les hicieran un milagro, no era para que se salvaran del diablo. Una minjá es un presente. Alguien está feliz, alguien está contento de lo que tiene, y sin que nadie se lo diga, él dice: yo decido ofrecerle esto, dedicarlo, presentarlo ante Elohim. No tiene que ver con que si faltó o no faltó, con si se quiere ir al cielo o no, si tiene miedo de irse al infierno. Eso no existe. Una minjá. Y así tener las ideas simples. Eso les va a ayudar bastante. Bueno, vamos a comenzar. El subtema, el tema de hoy es precisamente hablar más de la ofrenda de Terumá. Fue muy importante. Esto marcó, en verdad marcó a la nación de Israel el haber construido este santuario. En sí la diferencia entre Israel y las demás naciones está en su esencia, en su interior. Pero también en la forma en cómo se acercaban a su Elohim, porque también las naciones deciden tener su propio Elohim, inventarlo. Pues ahora vemos al pueblo de Israel también siendo instruidos para tener un lugar específico en donde adorar al Creador, en donde poder acercarse, donde poder expresar algo hacia Él y también recibir de Él, no solamente dar, sino también buscar recibir algo de Él. Lo que vimos la vez pasada acerca de Terumá eran las instrucciones que recibió Moisés primero. Todavía no era hecho nada, simplemente él estaba recibiendo la información y nunca la había compartido, todavía no tuvo la oportunidad de transmitirla a nadie, porque en el momento en que iba a bajar se encontró con que ellos estaban ya adorando a un becerro fundido. No tuvo tiempo de poderlo transmitir. Ya lo tenía en la mente, ya estaba el plan, ya estaban las instrucciones para el pueblo, pero no se podía, no se pudo por la condición de los israelitas. Se les hizo esperar 40 días, a ellos les pareció mucho. Ellos optaron por un Dios que podían ver, cargar y mover, depositar su confianza en eso que podían ver. Y olvidarse de los mandamientos, de las primeras reglas, leyes, ordenanzas que se les dieron en el monte Sinaí. Mientras que Elohim tenía el plan de ampliar más el hecho de poder acercarse a su pueblo, para que tuvieran un conocimiento más cercano de Él. Y entonces esas leyes, esos mandamientos, en ellos hallaran la esencia de Dios, los israelitas. Y hablábamos de cómo en ciertas leyes que se dan en Éxodo 20, 21, me parece que también 22, se les dan varias leyes y son pocas, en comparación a todo lo extenso de la Biblia, son pocas. Y aún eso costaría mucho trabajo entender. ¿Por qué? Porque el ser humano no entiende la esencia. No nos inclinamos a ir a lo profundo, sino que nos conformamos con oír nada más, simplemente, con que sintamos bonito en ese momento, pero en realidad lo fundamental es difícil que lo captemos, porque eso exige meditación. Para captar verdaderamente la esencia de Elohim en todos los mandamientos requiere meditación. Requiere apartarse
de las labores cotidianas. Fíjense, cualquiera de nosotros, cualquier persona, le puede suceder algo en su trabajo y es tema para todo el día. Le puede suceder algo con su padre, con su madre, con el esposo, con los hijos, y es un tema que va a traer en la mente todo el día, al otro día y al otro día, y siempre está hablando de lo mismo. Pero ¿qué pasaría si el tema de nuestro día fueran los mandamientos de Dios? ¿Cuánto creceríamos si le diéramos la importancia que eso amerita? Pero no, podemos hablar de telenovelas, de películas, videos, un montón de cosas que nos pasan en el día. Pero llevar a la mente a meditar sobre estos mandamientos, nadie lo hace. Es muy difícil. Es que me peleé con mi esposo, es que mi hijo me malcriado, es que en el trabajo me hicieron. Y ese tema sí puede llenar nuestro cerebro todo el día. Pero darnos a la tarea de decir, esta palabra, ¿cómo la puedo entender mejor yo? Ya la escuché, no la puedo entender a profundidad. ¿Qué tengo que hacer para entenderla entonces? Y ocuparnos en ello es muy difícil. No lo hacemos. Pues así era el pueblo de Israel. Así era. Si tuvieron 40 días era para estar meditando en lo que ya les habían enseñado. No para estar pensando todo su tiempo en otras cosas. Porque también pues, somos humanos, ¿no? Tenemos muchas actividades. Pero no le guardamos su tiempo debido a Elohim. Y por eso, sin darnos cuenta, caemos en idolatría. Ellos también sin darse cuenta, tal vez, ¿no? Nosotros lo vemos muy visible, como que andar haciendo un becerro de oro, ¿no? Y para adorarlo, para estar diciendo que es Dios. Pero para ellos no fue tan visible. Ellos pensaban que estaban haciendo las cosas bien. Y sin darse cuenta cayeron en la idolatría. Y es lo que pasa hoy. Toda la gente dice, sobre todo los que practican alguna religión, dicen que siguen a Dios. Y que su forma de seguir a Dios es la mejor. Pero sin darse cuenta, están incurriendo en idolatría. Porque ya no es para meditar su palabra. Es para ver cómo presumen lo que ellos son, lo que ellos hacen. Y cómo es mejor que lo de los demás. Pero por ningún lado están meditando la Torah. Y lo que sí están haciendo es caer en idolatría, ¿no? Atribuirle su bienestar a su religión, a su grupo de estudio, a sus actividades, a su forma de conocer a Dios, pero no en sí al conocimiento que es demostrable. Entonces, como es muy difícil para nosotros aprender esas cosas, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar. Bueno, si en verdad deseamos conocer a Elohim, podemos hacer miles de cosas a un lado, pero en el momento que no lo hacemos, significa que esas cosas son más importantes que Elohim. Y es el primer desafío que tenemos todos, y es el primer desafío que tuvo Israel. Te doy estas cuantas enseñanzas, estas cuantas renglones para que medites. Vale la pena sacar de tu cerebro tu trabajo un buen rato para que medites en ellas. Vale la pena dejar afuera a tu esposo, a tus hijos, a tus vecinos, para que tú las estudies y seas mejor. Pero si eso no sucede, entonces te importa más todo lo demás que Elohim, y entonces ya estamos incurriendo en una forma de idolatría, ¿no? Elohim puede esperar hasta el otro estudio, hasta otro día cuando ya haya mejores condiciones para estudiarle. Pero y el hecho de servir a Dios implica dejar cosas afuera intencionalmente. No es que tú vas a esperar a que te favorezca la vida para que le busques. Tú mismo tienes que decir,
hoy duermo menos horas con tal de estudiar, 1 hora menos de dormir con tal de estudiar 1 hora más, ¿no? Hoy no veo televisión porque me importa más aprender de Elohim. Ya trabajé toda la mañana, ya estuve ahí, me voy a desconectar del trabajo, tengo otras cosas a las cuales darle importancia. Y tener un tiempo de estudio para Elohim, eso sería muy difícil. Porque nos absorbe todo lo que hacemos. Y no le estamos dando la importancia que Él merece. Porque decimos de palabra, Elohim es el más grande, es todo, no hay nada fuera de Él. Pero Él está fuera de todo. A veces nos acordamos, pero por un momento. Pero con nuestra manera de actuar no le estamos honrando como Él se merece. Si decimos que es lo más grande, no lo estamos tratando como tal. Y mucha gente, yo a lo largo de los años, cuando se habla de Israel en esto del becerro de oro, el becerro fundido, siempre burlonamente dicen, ese pueblo, nosotros habríamos hecho mejor las cosas. Eran unos idólatras, eran unos perdidos, pecadores. Dios debió destruirlos porque eran hipócritas. Como habiéndoseles revelado con tantos milagros, ¿cómo se atrevieron a intercambiarlo por un ídolo? Hay mucha gente que habla así de Israel. Pero si analizamos, nosotros somos los mismos. Eso somos nosotros. Nosotros estamos incurriendo en lo mismo. De otra manera, pero... De otras formas. Pero ya vimos que la Torah se repite en cada generación. Todas las generaciones tienen la oportunidad de experimentar lo mismo. Y nosotros estamos en esa etapa. Estamos aprendiendo a conocerle. Y debemos de saber que muchas veces nos equivocamos. Pero ya que vemos nuestro error, que sea para corregirlo, no para destruirnos. No como para que yo les señale lo mal que ustedes están y después ustedes me señalen lo mal que yo estoy y nos queramos devorar unos a otros. Sino para que hagamos conciencia que lo que ellos estaban haciendo con el becerro de oro, también nosotros lo hacemos hoy. De otras maneras. Por eso es importante que se pueda construir un lugar muy especial donde no entre otra cosa que no esté relacionada al servicio de Elohim. Ya ven por qué es la importancia. Si se va a construir una tienda, solamente tenía una utilidad, no se podía usar para otra cosa. Si iba a haber recipientes, esos recipientes eran para ese servicio, no se podían usar para ninguna cosa. Si se tenían unas mesas, esa mesa tenía un uso exclusivo y no se podía usar para ninguna otra cosa más. Y esto para comenzar a instruirnos de que acercarnos a Elohim implica eso, tener un lugar reservado para Él, donde nadie entra, donde nadie va a estorbar, donde todo queda fuera y solamente está Él y nosotros. Y eso es muy difícil hacerlo. Toda la gente se conforma con construir una iglesia, así le llaman, ¿no? Construir un edificio que le llaman iglesia. Y con que digan que eso es para Dios. Pero ¿qué importa? Si en su diario vivir, si no existe Elohim. Es decir, este edificio sí está consagrado a Elohim. Pero en esta mente no hay un lugar donde solamente esté Él. En mi vida no hay un espacio en el día donde solamente está Dios, donde todos quedan fuera. No hay. Siempre está mi mamá, mi trabajo, mis amigos, mi novio, mi esposa, mis hijos, todo lo que hay en el mundo. Y si bien le va, tal vez Elohim quepa. Y ya al último, ya cuando me voy a dormir, le agradeceré que qué bueno que es porque me cuida todo el día. Pero que yo dé un lugar para meditar en lo que Él es. Con la reverencia que Él merece, no. Imposible. Entonces,
El tema de hoy es otros aspectos sobre la teruma. Moshe solamente lo había recibido, pero nunca tuvo la oportunidad de aplicarlo. Y en este tema, en esta ocasión, vamos a tener la oportunidad de ver cómo se aplicó esto. Después de haber tropezado con el becerro, ¿cómo entonces sí se pudo llevar eso a la práctica? Ya no quedó en la mente de Moisés, en los deseos, en el anhelo de Elohim, sino que ya hubo la forma de que el pueblo de Israel lo aplicara. ¿Y de qué dependió para que eso se hiciera realidad? ¿Y quiénes fueron los que lo lograron? Porque muchos se murieron antes de siquiera haber visto esa tienda. Tuvieron que morir por su menosprecio a la presencia de Elohim, a los planes que Elohim tiene hacia su pueblo. Quedaron fuera de eso. No tuvieron siquiera la oportunidad de verlo. Se quedó en la mente de Moisés, y hasta que pasó todo lo del el desastre del becerro, ya los que sobrevivieron a eso pudieron continuar. Entonces voy a comenzar aquí la lectura. Dice así: la Torá describe diversos acontecimientos importantes relacionados a la construcción del Mishkan. La palabra Mishkan significa habitación, lugar de la presencia. Mishkan. Los cuales para efectos de esta serie de estudios no serán abordados. Hay muchos temas, pero nos estamos enfocando a la teruma. Vimos que Moshe intercedía por el pueblo. Él se puso en medio. Él confesó la falta. Pasaron un montón de cosas para que pudieran ser librados de esa ofensa tan grande. Pero eso no lo vamos a ver, porque estamos estudiando las Korbanot. Cómo se fue armando todo este sistema de acercamiento. No obstante, sobre la teruma, ya vimos que teruma es lo que se levanta, habremos de considerar otros aspectos que cobran gran relevancia, puesto que de ella, teruma, y de su correcta aplicación, surge el modelo central para ejercer todo tipo de acercamiento, Korban, hacia el Creador. En el estudio previo, en la tercera parte, se tuvo a consideración la revelación que recibió Moshe para erigir el Mikdash. Mikdash es el santuario. Es como sinónimo de Mishkan. Nada más que Mishkan hace referencia a presencia y Mikdash hace referencia a lo que es sagrado, a lo que es único y exclusivo de Elohim. O sea, tiene su peso en eso. De que sí puede ser una habitación, pero esa habitación está reservada para un uso exclusivo. También un breve comentario sobre los sucesos al pie del monte, hasta el punto donde los israelitas decidieron no aguardar más el descenso de su líder y emprender la fabricación del Egel Masejá, ese es el becerro fundido. Ahora toca el turno de analizar la forma en que Israel puso en marcha el funcionamiento del Mishkan. Pese a su tropiezo con el becerro de fundición y su constante deseo de regresar a la tierra de Mitzrayim, la tierra de esclavitud. Así que ellos hacen eso, ellos hicieron eso en su tiempo. Nosotros hacemos otras cosas en nuestro tiempo, pero la intención de Elohim no es destruida, no queda sin efecto por los errores que tengamos. Él va a buscar la manera de cómo ayudarnos a conocerle, pese a todos nuestros errores, pese a nuestras equivocaciones, pese a nuestra poca comprensión de su palabra. Él va a seguir firme en su objetivo de que comprendamos quién es Él, de que nos acerquemos a Él y le podamos conocer. Ya si conociéndole le desechamos, pues ya es otra circunstancia, pero al menos quiere darnos la oportunidad de que le conozcamos. Una oportunidad real, no una oportunidad que el hombre dice que te da, ¿no?, en base a sus predicaciones, sus doctrinas, sino algo que él establece con el ser humano.
Tenemos 4 puntos. Vamos a empezar el punto número 1. Dice aquí: para dar continuidad al plan del Eterno, es clave la intervención de Moshe. En Shemot 32:31, ¿qué dice en Shemot? En Éxodo 32:31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Sigue. te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Y ahí vemos a Moshe, a Moisés, que está interviniendo en favor de ellos. En Shemot 32:31 en el texto dice, leemos: Vayashov Moshe el Yodhei Babhei. Y volvió Moshe a Yodhei Babhei. Es decir, regresó otra vez a donde estaba él. La palabra shov, bueno, aquí donde dice Vayashov, más adelante vamos a conocerla conforme al concepto del arrepentimiento. Vayashov, ¿no? Vayashov Moshe el Yodhei Babhei. Esta palabra tiene como raíz la palabra shuv, que después vamos a verla ya como un concepto que es teshuvah, que es arrepentimiento. Así se traduce al español, pero en realidad significa regresar al origen. Y lo que está haciendo Moshe es regresar al origen. Y estaba arriba en el monte, bajó y vio todo el desorden, y dice que vuelve otra vez al origen, a donde él estaba, se transporta otra vez para hablar con Yodhei Babhei. Pero lo primero que empieza, no le pide nada. Lo primero que hace es exponer la falta del pueblo. No decir, es que pobrecitos no saben. Es que tú ves que tienen mucho trabajo. Es que tú ves que pues aquí en el desierto no hay nada que hacer y es muy fácil entretenerse o buscar una diversión cualquiera. No los disculpa. Ni tampoco los condena. Su objetivo es buscar que les perdonen. Esa es la función de Moshe. Que se siga preservando la intención de Yodhei Babhei hacia ellos. Pero teniendo en mente que él es poderoso, que él es celoso, que él no va a permitir ese tipo de atropellos. Lo primero que hace es ir y reconocer que el pueblo ha hecho lo malo. No a disculparlos, ni tampoco a quererlos enviar, enviarlos a la condenación. Pues. Dice aquí, y volvió Moshe a Yodhei Babhei, en el texto dice, para confesar que el pueblo había cometido Hatá Gedolá, una falta grande, al haberse hecho Elohei Zahab, Dios de oro, un Dios de oro. ¿Qué dice dioses de oro? Dioses de oro. Así lo traducen, pero ese Elohei es como en singular, se hicieron un Dios de oro, Zahab. Hashem responde, Upakati alejem hatatam, visitaré sus faltas. Donde la palabra pakati se desprende de pakat, la cual significa visitar, tal como aparece en Shemot 25. Ahorita vamos a leer eso. Pokedabonabot albanim, visitador de la iniquidad de los padres sobre los hijos. En este caso, la versión común sí traduce visitar y no castigar, pero en 32-34 se usa este término como castigo. Fíjense bien, ya estamos en Shemot 32, ahorita leímos 31, ahora vamos a leer el 34. Dice así, ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado. Cuando se traduce de esta manera ciertas palabras, ahorita vimos que es la palabra pakat, pakati, se comienza a percibir que Dios es un Dios castigador.
de este tipo de textos surge que el creador es alguien castigador. Porque se opta por traducirle así, por darle a conocer así. Pero la palabra pacat no significa castigar, significa visitar. Así que él diría, ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día en que yo visite, en el día de la visitación, más bien sería en el día de la visitación, yo visitaré en ellos sus faltas. En el de abajo dice, y Yod-Heh Vav-Heh hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Yo no sé qué opinen ustedes, si también lo tengan en ese concepto a Elohim, como que es un Elohim castigador. No. Pues es el que hace los juicios. Así como hace los juicios, también tiene que darle reparación, ¿no? Hace juicios, Y justicia. el universo que él ha creado tiene reglas que ya están en funcionamiento. Y en el momento en que nosotros las destruimos, las pisoteamos, rebota. Somos nosotros mismos los que ocasionamos eso, ¿no? Sí, ese acto, cierto acto que hacemos equivocado y también los actos correctos, tienen un impacto en los mundos. Es como cuando yo agarro una pelota de esas que rebotan mucho y la aviento allá a la pared y la aviento fuerte, pues cuando rebote me va a golpear más fuerte. Si me rebota a mí de regreso, me va a volver a golpear. Entonces, ¿qué persona, si sabe que una pelota le va a rebotar y lo puede dañar, le empieza a botar en la pared para pegarse? ¿No? Es una forma de explicar esto, ¿no? Si a mí me dicen que ciertas conductas son equivocadas y me traen un daño, pues ese daño llegará dependiendo de qué tanta fuerza ocupé de mi ser para causar ese daño. Pero esto se ha entendido a lo largo de los siglos como que Dios es castigador. Lo que Él está enseñando es a poder vivir en este mundo para no infringir esas reglas que ya están establecidas, sino que al contrario nos veamos beneficiados, nos veamos ayudando, o como dicen por ahí, coadyuvando al objetivo de este olam. Esa palabra no quiere decir ayudando. Pero tiene más el sentido así como de contribuir, ¿no? Como alinearte, como que ir en la corriente, ¿no? O sea, si el mundo vaya en esa dirección, en lugar de que tú vayas en contra, tú vas a lo que está determinado por Elohim, para que tú te fundas con esa idea, con ese objetivo y camines. Y no andes rebotando y no andes dañándote tú mismo, porque esas reglas no van a cambiar, nada más porque a un ser humano no le guste o no las quiere entender, porque todos tenemos la capacidad de entenderlas. Pero como hablábamos ahorita, si no hacemos el suficiente esfuerzo por meditar, por verdaderamente mostrar amor hacia sus mandamientos, pues nos la vamos a pasar estrellándonos por todos lados. Y después ya queremos que Él nos ayude y nos resuelva la vida, siendo que antes nos había anticipado las cosas para que entendamos. Y lejos de vernos destruidos, nos veamos alegres con Él, sintiéndonos colaboradores de su obra, no destructores de su obra. Entonces aquí la palabra pakatí la traducen como el que castiga, ¿no? Que va a castigar. En el día del castigo yo los castigaré. Pero esa misma palabra la vamos a encontrar en Éxodo 25, que es lo que conocemos como los 10 mandamientos. A ver, lean 25. Sí. 25. ¿Qué dice? Dice, no te inclinarás a ellas y las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Fíjense cómo conectan estas palabras. ¿Cómo es la respuesta de Yod-Heh Vav-Heh? Va Moshe y está presentando el caso de los hijos de Israel que incurrieron en idolatría, ¿no?
Él dice, han cometido una gran falta, hatat gedolah, gran falta, ante ti te han ofendido. Y la respuesta de Elohim es con estas palabras. Dice, yo voy a visitarlos en el día de la visitación, los visitaré. Y fíjense aquí en el 5 que dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Elohim. Y está explicando nuevamente un mandamiento que ya se les había dado. Está tomado de ese mandamiento que ellos ya conocían. Que ante una imagen no se le deben arrodillar. Que de una imagen, de un ídolo, no deben de decir que es un Elohim. Porque solamente hay uno y es Yod-Hei-Vav-Hei, Elohim. Pero que el que incurre en esto, dice así, que es fuerte, celoso, que visito, aquí ya le ponen visitar. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Para qué? ¿Para acá? Aquí en este texto, es lo que ya tenemos aquí en las hojas. 25 dice, Poket Avon Avot. Poket es el visitador. Del Avon, ya sabemos lo que es la palabra Avon, es iniquidad. Avot es de los padres. Albanim, sobre los hijos. Visitador de la iniquidad de los padres sobre los hijos. Ahí está traducido entre paréntesis. ¿Y por qué aquí ya no le pusieron castigador? Si es la misma palabra, si es la misma raíz. ¿Ya vieron? En el 32-34 sí le pusieron que es castigador, ¿no? Que él castiga, que habrá el día del castigo y él castigará. Y aquí que en el 25, en este mandamiento donde habla de no inclinarse ante imágenes, de no honrarlas, de no decir que son Elohim, usa los mismos términos para decir que va a visitar el Avón, la iniquidad sobre los hijos. Es el mismo término, pero ya no se traduce castigar. Es visitar. ¿Qué está diciendo Elohim a Moshe? Si nos damos cuenta, cuando fue lo del becerro de oro, los levitas mataron a 3,000 hombres. Por eso yo les digo, tienen que leer lo demás. A lo mejor no lo tienen ahorita fresco. Pero también se dieron a la tarea de asesinar los levitas a otros que habían incurrido, a los que habían iniciado en la idolatría. Los que habían dado la idea, murieron. Sin embargo, quedaban los hijos. Y ahora Moshe va y se presenta ante Yod-Hei-Vav-Hei y dice, han cometido esta falta tan grande. Ya la teníamos codificada, ya no la habías enseñado lo que estaba incorrecto. En el 25, en Shemot, aquella vez cuando estuvimos en el pie del Sinaí. Y este pueblo no entendió, no hizo el esfuerzo por meditar, más allá de ese día que escucharon tu palabra, tus voces. Y ahora que incurren a eso, ¿qué haremos? Te pedimos que nos perdonen, no nos destruyas. Y él dice, va a llegar el día de la visitación. Y yo voy a visitar a esa generación y entonces iré sobre el culpable, sobre el que comete ese tipo de falta. ¿Y cómo es que está relacionada con esto? Ya se habían ajusticiado a los que en ese momento lo cometieron, pero Yod-Hei-Vav-Hei iba a volver a visitar, pero ahora la generación que sigue. ¿Para qué? Para ver si iban a seguir la misma iniquidad, si habían aprendido, si decidían de manera voluntaria. Pero no porque vaya a castigar por lo que hicieron sus padres. No, porque eso no tiene sentido. Pero así lo traducen porque no les queda de otra forma. En la misma línea, ¿no? Tiene que visitar la generación que sigue para ver si ellos van a seguir practicando las mismas maldades que sus padres. Eso está en relación con el mandamiento, ¿no? Así lo dice. Visito la maldad de los padres sobre los hijos. Pero él va a ver la generación que sigue. Eso ya lo hablamos desde que enseñamos acerca de Avón. Si nuestros padres fueron idólatras,
Elohim va a visitar nuestra generación para ver si también estamos practicando la misma idolatría. Y también a nosotros nos va a dar lo que corresponde a la idolatría. Así que si ellos ya fueron ajusticiados, los que murieron, ¿cómo que va a seguir castigando? No tiene que ver con castigo. En ese momento ya Moshe ya había intercedido por ellos, ya había logrado, digámoslo de esta forma, una expiación, ya había cubierto su falta a través de sus ruegos, de sus súplicas. Los que habían sido culpables de impulsar al pueblo a esa idolatría, murieron. Pero Elohim dice, no, yo estoy a la espera de lo que muestre la siguiente generación, y los que lo vuelvan a repetir, también a ellos les va a ir igual. Es lo que nos está enseñando este texto. Nos está enseñando que el Elohim de Israel es un Elohim castigador. Eso no tiene sentido. Está relacionado con... No dice castigaré. ¿No? Y veamos cómo en Éxodo 20 sí dicen visitaré. Es la palabra poked, que viene de pakad, visitar. Es el visitador. Pero ya en el Shemot 32-34, que se usa la misma palabra, la misma raíz que es pakati, ahora ya es castigo, ¿no? Ya le van cambiando las palabras, el significado. En este caso, la versión común sí traduce visitar y no castigar. Pero en 32-34 se usa este término como castigo. Eso es lo que estamos aquí encontrando. Bueno, ese es el primer punto que nos va a dar pie a continuar con la teruma. Porque todo se había visto suspendido. Si nosotros hacemos eso, de ser idólatras, de darle más importancia a todo menos a Elohim, no tiene un lugar especial en nuestro día, en nuestro ser, que nadie lo estorbe, entonces se suspende la obra de poder entrar en contacto con Él. ¿Para qué? ¿Qué de provecho tiene para un idólatra acercarse al único Elohim si Él siempre está llenándose con todo lo que está a su alrededor? ¿Para qué quiere Elohim si Él es espiritual, Él es interno? Él está oculto en los mundos. En este mundo Él está oculto. En el mundo que sigue es más espiritual, menos entenderíamos y estamos muy, como lo hemos conocido, muy carnales, ¿no? No lo conocemos. Y si quisiéramos elevarnos a otro mundo, tampoco se puede. Si no podemos en el primero, en el segundo menos. Por eso digo, ¿qué caso tendría entonces continuar con la terumá, con la construcción de ese santuario, si el que lo va a construir tiene una mentalidad idólatra? Va a estar ahí el santuario muy bonito, pero nunca vas a ir porque tienes muchas esposas, tienes muchos hijos, tienes mucho trabajo, tienes muchas anécdotas que platicar de tu trabajo, tienes un montón de deportes que hacer, videojuegos que jugar y todo un montón de actividades que hacer, carreras universitarias que cursar, negocios que levantar, cuentas bancarias que acomodar, y él no va a figurar ahí. ¿Para qué quieres un mishkan? ¿De qué serviría eso? Entonces pasamos al punto 2. Otro aspecto a considerar. Dice, la reacción del Eterno ante la conducta de Israel dio como resultado retraerse de su plan original. Esto ya lo vimos. Habitar en medio de su pueblo. ¿Sí recuerdan cuando vimos eso? Que él tenía ese deseo de habitar en medio de su pueblo y tener el lugar de contacto provisional fuera del campamento. Pues como se le explicó a Moshe en 33:5, estaba latente la destrucción del pueblo si Yod-Heh Vav-Heh habitaba entre ellos. Después de que les dice, bueno, el día de la visitación, yo vendré y visitaré a la generación que sigue, y al que esté en las mismas, le va a ir igual. Pero después le dice Moshe, entonces, pues si no vas a ir con nosotros, no nos lleves a ningún lado. Y él dice, mejor envío a mi ángel, no sea que yendo yo entre ustedes los destruya. No, pues, con el ángel, ¿cómo fue? Así que fíjense, textos atrás, cuando Moshe estaba tenía la revelación en el monte Sinaí,
se le confió el deseo de Yod-Heh-Vav-Heh. Yo quiero estar en medio de ellos. Pero ahora con un corazón de idolatría, él dice, yo no quiero estar en medio de ellos. No les conviene porque los destruyo. Mejor les envío un malaj, un ángel que los guíe. Pero eso trajo como consecuencia que Moshe armara una tienda provisional para él entrar en contacto con Elohim. Pero fuera del campamento, donde los demás no interactuaran con Elohim. Ya se vio cortada la intención principal de Elohim. No le iba a ser de utilidad, al contrario, iba a ser destructivo para el pueblo de Israel que Elohim estuviera en medio de ellos, porque los iba a destruir. Por eso vemos aquí, dice, y tener el lugar de contacto provisional fuera del campamento, pues como se le explicó a Moshe en 33:5, estaba latente la destrucción del pueblo si Yod-Heh-Vav-Heh habitaba entre ellos. ¿Qué dice 33:5? Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Así que ahí es donde vemos esa información. Estaba latente su destrucción, y también les dice que se quiten sus atavíos, ¿no? Su forma de vestirse. Y esto nos daría pie a un tema bien interesante, pero ahorita no lo vamos a abordar. Vemos que Adán y Java estaban desnudos, pero después de que cometen una falta, ellos se cubren, ellos hacen una vestidura. Ellos idean, les viene a la mente una forma de cubrir su cuerpo, pero no les sirve. Después hace Yod-Heh-Vav-Heh unas túnicas para ellos, de pieles de animales. Y acá vemos a los israelitas vestidos de cierta forma, pero se les dice que se quiten esa vestidura. Y también vemos en la revelación que recibe Moshe, para los Kohanim se diseñaron unas vestiduras gloriosas. Este es un tema muy importante en la sabiduría de Israel. Las vestiduras tienen que ver con las mitzvot. Cada israelita diseña su vestidura con la manera en cómo obedece a Elohim. Es la forma de vestir el alma. Y lo que está haciendo Yod-Heh-Vav-Heh aquí hablándoles es que se quiten esas vestiduras que traían, esa mecánica, esa forma de percibir al Creador, esa forma de aplicar en su vida. La divinidad no sirve. Lo que se crea el ser humano por su propia cuenta no sirve. Es Elohim el que tiene que vestir al hombre. Digo, estando en estas condiciones, ¿no? Porque en sí, Adán y Java estaban sin ropa, ¿no? ¿Por qué? Porque al principio no tenían mitzvot, mandamientos que cumplir. ¿Cómo iban a tener vestidura? Si estamos hablando que están en función de cumplir mandamientos, ¿cómo iban a tener vestiduras si no tenían Torah que cumplir? Y estaban en contacto con Yod-Heh-Vav-Heh. En el momento que se les da un mandamiento, no lo cumplen. Ellos tratan de vestirse a su forma, pero Elohim les dice que así no. Él les da su vestidura, la correcta aplicación del mandamiento. Así que se les dice a los israelitas que se despojen de sus vestidos, de la forma en cómo les dijeron que se tenía que obedecer a un Dios, ¿no? La idea que ellos traían de las naciones, específicamente de Mitzrayim. Pero este es un tema muy profundo, no estamos aquí en esto. Bueno, dice, este lugar provisional recibe el nombre de Ohel Moed, tienda de reunión o convocación, en la cual solo podía entrar Moshe para consultar al Eterno a nombre del pueblo. Pero vemos que la traducción al español le llama tabernáculo, de igual modo que a Mishkan.
Para ampliar este dato se puede revisar, y bueno, ahí tenemos unas citas. Fíjense bien, en 33:7, ¿qué leemos? Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó tabernáculo de reunión. ¿Pero qué es esto? Él recibió una revelación de cómo construir el Mishkan, el lugar Kodesh. Y aquí dice que Moshe tomó el tabernáculo y que lo puso fuera. ¿Esto era lo que se había pedido construir con la teruma o no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Moverlo? ¿Te refieres al...? Este tabernáculo que dice que Moisés tomó el tabernáculo, este tabernáculo que él dice que tomó, ¿era el modelo, era el plan que tenía en mente Elohim? No, porque fue provisional. Fue provisional, porque yo se los dije, aquí en el texto. Vemos que todavía no se levanta la ofrenda de teruma porque fue cortado todo eso por lo del becerro de oro, ¿no? No había tiempo todavía, no hubo tiempo para instruir a nadie. Estaban saliendo de su idolatría primero, antes de poder dar el siguiente paso. Pero como no podían quedarse sin instrucciones, se levanta esta tienda. Pero vemos que aquí, en esta traducción Reina Valera, se dice que es un tabernáculo. Y cuando leemos otros textos también va a decir que es tabernáculo y muchas, esta palabra la usan para muchas palabras, para términos diferentes. Aquí no aparece la palabra Mishkan, ni tampoco Mikdash, las que ya habíamos revisado la vez anterior. Aquí aparece la palabra Ohel Moed. Y fíjense, la palabra Mishkan la traducen como tabernáculo, y la palabra Ohel Moed también la traducen como tabernáculo. O sea, dos palabras que significan lo mismo en español. Es como las demás, todas son ofrendas, son diferentes, pero al español todas nos las traducen como que son todas ofrendas. Aquí empieza a suceder lo mismo. Aquí se levanta una tienda que se llama Ohel Moed, una tienda para convocar. Y en esta tienda solamente entra Moshe, ni siquiera hay sacerdotes ordenados, no hay nadie que pueda entrar a ella. El único capaz de hacerlo es Moshe. Vemos que propio Aarón fue el que hizo el becerro, ¿no? No estaba consagrado, no estaba limpio, estaba en estado de inmundicia, tenía que ser sacado de ahí. Y se levanta esta tienda. Vemos, por ejemplo, en 39:32. Eso ya está más adelantado. Pero esto lo hago para que ustedes puedan ver de una forma más clara cómo traducir los términos de la misma forma, dos términos diferentes. Traducirlos de la misma forma a veces traen confusión o no te ayuda a entender el verdadero mensaje. Dice aquí, así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. ¿Por qué tiene que aparecer dos veces toda la obra del tabernáculo de reunión? Ahí está diciendo como si el tabernáculo tuviera otro tabernáculo. ¿No? ¿De entender? Da a entender, puede dar a entender eso. Pero en el texto en hebreo dice, así fue acabada toda la obra del Mishkan, del Ohel Moed, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado. Fíjense, dos palabras diferentes. Mishkan, que es habitación, y Ohel Moed, que es tienda de reunión, son diferentes. Y aquí las dos los traducen como tabernáculo. Del tabernáculo. ¿Qué de importancia tendría hacer la diferencia en estos textos?
entender que cuando hablaban de algo, pues nosotros saber ya más específicamente a qué se refería, ¿no? Sí, bueno, lo primero, ¿no? Hacer distinción de términos. Pero ya de una forma más, tratando de aplicarla a la realidad, a lo que nosotros somos, a la forma en cómo se debe buscar encauzar la manifestación de Elohim, es desde la parte interna hacia lo externo. Mishkan es el lugar de la habitación, es lo más profundo. Ohel Moed es una tienda que cubre el Mishkan. Y después sigue otra especie de construcción como de bardas, que ya es el atrio. Tenía tres formas, tres obstáculos. Como si se expandiera en tres secciones. Todo lo que era el santuario, todo eso es el santuario, todo lo que está encerrado en esas paredes es sagrado, es de un uso exclusivo. Pero aún en ese ambiente son secciones. Son secciones. Pero la manera de construirlo es desde adentro hacia afuera. Y eso es lo que ya se pierde cuando se lee ese texto así. Del tabernáculo, de los utensilios y de esto y del otro. Pero no se tiene bien presente que es desde adentro hacia afuera. Si ya trayendo un poco aquí a la mente las ideas, los pensamientos de los apóstoles, cuando dicen que nosotros, que un creyente, que alguien que se apega al Elohim de Israel por conducto del Mashiach, él es un tabernáculo, él es un Mishkan, él es un Ohel Moed, él es un santuario donde va a descender la presencia. Y nosotros tenemos esto en mente. ¿Cómo lo podríamos acoplar? ¿Cómo lo podríamos empalmar? ¿De qué nos serviría saber una cosa y la otra? Hay personas que dicen, no, yo soy un templo de Dios. Yo soy templo del Espíritu Santo. Eso es muy común escuchar. ¿Cómo sabes que eres templo del Espíritu Santo? No, porque cuando yo voy a la iglesia me baño, me visto bien, me echo perfume para ir a ver a Dios, canto muchas alabanzas, doy mucha ofrenda y mucho dinero para que Dios esté feliz conmigo y me bendiga y toda mi familia estemos en la opulencia y no pasemos la miseria que las demás gentes que no adoran bien a Dios sí pasan. Pero fíjense, si esas cosas están liberadas de la soberbia del ser humano, de esas malas intenciones de quererse ensalzar, comparándose a los demás, todo eso es parte de la práctica, ¿no? Cooperar en la congregación, dar alabanza, ir limpio y presentable, ¿no? Hacer tu mejor esfuerzo por llegar temprano, por poner atención a lo que se enseña. Pero eso es externo. Eso es lo que se ve. Pero ¿qué hay en el interior? ¿No se debe empezar de adentro hacia afuera? ¿No decía el Mashiach? ¿Por qué no primero limpian lo de adentro? ¿Que no se debe construir el Mishkan desde adentro? Que el tabernáculo no empieza, o sea, todo el santuario no empieza con el Mishkan, que es el lugar de la morada, lo más interno. Será el corazón en este caso, ¿no? Por la parte interna de uno. Bueno, todo el corazón es interno, pero todavía más interno es la mente. Todavía más, porque el corazón vimos que tiene muchas emociones. Ahorita vamos a tocar un tema sobre el corazón. Sí, pero de ahí, lo más profundo, lo más interno de nosotros. Esta mente es donde recibes tú la revelación, la divinidad, ahí se recibe. Cuando baja tu corazón es cuando ya se manifiesta en práctica, ¿no? Todo lo que tenga de divinidad, de impacto en tu corazón, es cuando ya... Hay que preparar primero todo eso. Si no pasó por tu mente, digamos, algo pasa por tu mente, algo celestial, algo divino, y cuando ya baja tu corazón es cuando eres movido a hacer oración.
cuando eres movido a hacer una obra de justicia, cuando eres movido a no mentir, y ya se va expresando en práctica, lo que ya baja al corazón. Pero antes de siquiera llegar al corazón, a lo que es lo práctico, lo mecánico, tiene que estar acá, Sí. en la mente. Pero eso ya tiene otro sentido, ¿no? Sí, entonces por eso estoy haciendo énfasis en esto. Ujú. Para que veamos cómo Yeshua también él enlazaba y le daba importancia a esto. No que lo explicara punto por punto, porque se sobreentiende que el pueblo de Israel conocía la escritura. No tenía que detallar todo, porque era gente que desde niños estaban instruidos en la Torah, no en la Biblia Reina Valera 60, sino en la Torah. Ellos sabían, y por eso les hacía el reclamo a los líderes, que por qué hacían más énfasis en lo externo, en el atrio, en el Ohel Moed, que es la tienda que cubre el Mishkan, que no debiera ser primero desde el Mishkan y desde a lo más profundo del hombre, del israelita, ir construyendo la morada de Yehud. Él siempre hizo énfasis en eso. Y si nosotros ponemos atención en la Torah, hallaremos el mismo resultado, la misma enseñanza que él transmitía. Muchos dicen, es que Yeshua era un gran sabio, no tenía revelación. Y bueno, todos lo vemos, no, sí, que él tenía, un gran sabio. ¿Cuándo le vamos a alcanzar? No, pues si leyendo la Torah menos, ¿no? ¿Y si pensaban? Toda su sabiduría emergía de la Torah. Él decía, lo que yo hago, lo que yo hablo, ya lo habló Moshe. Él no decía, yo vengo a traer cosas nuevas, ya no le hagan caso a él. No, él decía, yo la explicación que doy es basada en Moshe. Yo no vengo a abrogar la Torah, sino que vengo a darle una interpretación correcta, para que a ustedes les haga bien y logren acercarse al Creador. No para que sean condenados, porque la práctica religiosa, ¿qué te dice? Si no haces esto como se dice en cierto grupo, quedas fuera, eres hereje. Bueno, vas con otro grupo que te reciba. Tienen su propia práctica. Y cuando ya no haces conforme a la práctica de ellos, quedas fuera. Lárgate de aquí, eres un hereje. Aquí se practica así la Biblia, aquí se practica así la Torah, aquí se interpreta así, y el que no lo haga se va a ir al infierno. No tiene que ver con nosotros, es hereje, es esto, es lo otro, que se vaya. Y todos están en base a lo mecánico. Pero Yeshua hacía énfasis en lo interno. Tal como Moshe siempre es movido a describir en la Torah que es Mishkan, Ohel Moed, la tienda que cubre, y después los utensilios, y después las demás herramientas, y después el altar, y después la fuente de bronce, y todo lo demás. Pero siempre empezando desde lo más profundo. Así es como debe armarse un lugar que se tiene pensado para que habite el Creador. Y si volvemos, ¿Qué responsabilidad tan grande tenían? eso es en el aspecto, digamos, de la construcción. Pero si lo llevamos al día de hoy, donde no es posible hacer una construcción de esa, y donde sabemos que es nuestro propio cuerpo el que puede ser elevado en 5 fases, el que es un propio Mishkan, que está en posibilidad, en potencia de ser un Mishkan. ¿Por qué no empezamos a construirlo desde adentro? ¿Por qué lo construimos desde afuera? Siempre desde afuera. ¿No? ¿Por qué nos ocupamos siempre de un montón de cosas que hacer, de apariencia, de dar apariencia? Yo me voy a dejar la barba para que crean que soy judío. Me voy a poner una gorrita aquí para que me vea más judío. Voy a empezar a leer el hebreo para que ya me sienta más judío. Y empezar a guardar primero toda la apariencia de según un judío. Y hasta el último se arregla lo interno. Ya parezco judío, ahora sí eres judío. Así, ahora ya parezco judío, ya doy la impresión de que soy israelita, ya me ocuparé tal vez del interno. Pero mucha gente está atrapada en cómo hacer lo externo y lo interno no. Por eso Mashiach que enseñaba, limpien primero lo de adentro y después lo de afuera también estará limpio. Pero si limpias lo de afuera y lo de adentro está sucio, ¿de qué sirve?
¿Por qué? Porque el Mishkan se construye desde adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. ¿Ya vemos? Esa es la responsabilidad que tenemos de entender y meditar esto. El punto número 3 dice así: 35 del 4 al 9 registra las instrucciones dadas a Israel concernientes a la terumá, es decir, el momento en que les es transmitida esta información, en lo que habremos de notar cierto cambio con respecto a las palabras de Shemot 25. A ver, Shemot 25 es el que leímos de la terumá, lo primero, cuando sube al monte apenas y empieza a recibir palabras. Y lo primero que se le habla es de la terumá. Diles a los hijos de Israel que levanten esto porque es con estos materiales, todo aquel que pueda de corazón hacerlo, que traiga estos, que tome de sí, de lo que él tiene, oro, plata, bronce, pieles de animales, y empieza a dar piedras preciosas que debían de tomar. Eso es en la teoría, eso es en la revelación, estamos ya nada más con Elohim. También hasta se ocupa de darle ese sentido, no solamente el significado real, sino también en el sentido de manera física, ¿no? Sí. Y en el capítulo 35 ya vamos a ver el punto donde ya se libraron de la idolatría, donde ya pasaron esa etapa, donde ya su mente ya se abrió más, donde ya valoraron más a Yud-Hei Vab-Hei, y ahora sí ya va la práctica. Y es el momento donde Moisés va a transmitir esas primeras palabras que él recibió. Fíjense, es el momento importante. Esa vez que él subió, recibe algo. Pues aquí en Shemot 35 es la vez donde eso primero lo va a transmitir. Fíjense cuánto pasó. Los 40 días y todo el tiempo de que estuvieron arrepintiéndose y volviendo a la conciencia. Y hasta entonces les pudo decir apenas las primeras palabras que él recibió allá arriba. Ya ven, y como decía Yeshua, ¿no? Muchas cosas él hubiese querido enseñar, pero no las podían recibir sus alumnos. No estamos preparados. A veces pensamos que Elohim es injusto porque no nos ama, que nos cree inferiores, que es muy exigente, que quiere mucha santidad y esto y lo otro y aquello, y lo vemos como alguien muy rígido. Pero podemos verlo de otra forma. Él podría pasar por alto todas esas cosas, pero si nos mostrara grandes cosas de lo que él hace, lo que él tiene en su mente, ¿de qué serviría si lo echaríamos a la basura en un segundo? No lo podríamos aprovechar, no nos sería de provecho saber o no saber ciertas cosas, sino que las tiene que depositar en ciertas personas que ya han ido construyendo también su propio Mishkan desde lo interior. No es de decir, ya no estoy en Mitzrayim, ya me salí de ese país de idolatría. No, todavía la traes en la mente. Primero sácala de adentro tu idolatría. Sácate esa vestidura, eso que viste tu alma, esa práctica, te la quitas. Y entonces puedes ser vestido de una nueva vestidura. Pero a veces nos sentimos realizados con que, o mucha gente, no, yo ya no adoro los santos. O sea, él cree que ya dejó su idolatría, pero ahora va a practicar una idolatría diferente. Menos perceptible, ¿no?, a la apariencia, pero en su mente es igual de idólatra. No ha sacado eso de su cabeza. Y él ya siente que salió de Mitzrayim, porque ya se ve fuera. Ya no veo las pirámides egipcias, ya no veo tumbas de faraones, de seguro que ya estoy fuera. No, la idolatría va ahí, en su cerebro, en sus costumbres, en su forma de percibir la divinidad. Dios me tiene que hacer el milagro porque Él es poderoso. No, Dios va a seguir siendo poderoso aunque no te haga ningún milagro. Eso no le quita a Él ni un gramo de su poder. Es que yo estoy viendo la gloria de Dios, y si no la ves, y si no eres tú el que la ve,
Ya por eso no existe la gloria de Dios. Solamente existe hasta que tú la ves. Es que a mí Dios me dijo que me iba a mostrar su gloria. Pues, y si no te la muestra, ¿no tiene gloria? Moshe le dijo, muéstrame tu gloria, precisamente en estos textos. Y él dijo, no, solamente verás mi espalda. No te puedo mostrar mi rostro, porque morirías. Imagínate, Moisés. Y hay mucha gente que dice, yo ya he visto la gloria de Dios. Oh, Bueno, está Qué bien, revelación. son sus propios conceptos. Cada quien que diga lo que quiera, ¿no? Y si Dios no mostrara su gloria, ya por eso no la tiene. No. Bueno, Así que ya estamos en el punto donde ya van a escuchar por primera vez las palabras de la terumá. Ya van a estar Israel en el punto donde van a saber de este objetivo que tenía Elohim. Dice así, 35 del 4 al 9. ¿Cómo dice? Lo voy a leer yo. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Es la misma información que en Shemot 25. Y dirás a los hijos de Israel, todo aquel que pueda de corazón traerlo. Pero aquí cambió algo. En la otra decía todo aquel que pueda de corazón. Y en este dice todo generoso de corazón. Cambia algo, ¿no? Ya no tenía que ver con la fuerza del corazón, porque estaba demostrado que no, porque los pensamientos de Elohim no reposaron nunca en la mente de ellos. no. ¿Cómo iban a extraer esa fuerza? ¿Cómo iban a recibir esa fuerza en el corazón si no había recorrido en su mente la Torah de Moshe, lo que les había sido enseñado primeramente? ¿Qué fuerza puedes extraer de algo que no tienes? Es como cuando comemos, exactamente lo mismo. Si yo no tengo fuerzas, si me siento cansado, no he comido en todo el día, para recobrar mis fuerzas, ¿qué hago? Como. Hasta se me baja la presión, no sé, ¿no? Se descompensa mi cuerpo si no he comido. ¿Cómo? Y te empiezas a recuperar. Bueno, pues si tu mente no ha comido, si tu alma, si tu nefesh no come la palabra, las enseñanzas, si no la llevas a la meditación y te la comes, ¿qué fuerza puede tener tu corazón? Bueno, como eso no pudo ser posible, ahora se habla de generosidad. Hoy en día. No, ahora en este texto. Ah. Ya estamos hablando de eso, ¿no? La primera vez se pensaba, se tenía en mente que esto se desprendiera de la fuerza del corazón, de la posibilidad que tenga un corazón de haber recibido esa fuerza a través de estar meditando esos 40 días, ¿no? Los mandamientos, eso no sucede. Pues ahora, en el capítulo 35, se habla de generosidad. Voy a seguir aquí en el texto. Dice así: tomarán de ustedes, en 35:5 tenemos, tomarán de ustedes teruma para Yodhei Babhei, todo Nediv Libo, ¿no? Esta palabra significa todo generoso de corazón. Nediv Libo. ¿Cuál es corazón? Lev es corazón, Libo es corazón. Nediv es generoso. Nediv Libo, generoso de corazón.
¿Sí? Generoso de corazón. Fíjense bien, en 35.5 el texto resalta la cualidad de nedivá, generosidad. Después de haber valorado las experiencias pasadas, de haberse restringido aún más el acercamiento ante Yud-Hei Vav-Hei, la construcción del Mishkan sería impulsada por la generosidad. Alguna vez habíamos hablado aquí, bueno, yo les había dicho, que cuando nosotros tenemos algo no lo valoramos. Es como un dicho así común, ¿no? Cuando algo nos es muy familiar, pensamos que lo tenemos seguro, ni nos importa valorarlo. Ellos tenían la revelación, la tuvieron alguna vez, veían que Moshe, siempre que accedía al Eterno, siempre recibía información. Estaba ese contacto así como garantizado. Pero cuando sucede esto de que él no iba a estar entre ellos, sino que pone la tienda provisional fuera del campamento, eso comienza a golpear, eso comienza a producir una reacción en ellos, de valorar lo que ya habían perdido. Y no solamente eso, sino por la dureza de las palabras de Elohim, que les dijo, si yo estuviera en medio de ustedes, de seguro que los destruiría. Fíjense qué impacto debiera suceder en nuestra mente, en nuestro corazón, que en algún momento Elohim nos haya dicho, yo me he agradado de ustedes, y quiero caminar con ustedes, yo los voy a llevar a un lugar donde ustedes van a estar felices, van a tener paz, van a alcanzar la plenitud. Yo me voy a encargar de que ustedes lo logren, yo voy a instruirlos paso a paso hasta que ustedes lo alcancen. Pero que llegue el momento en que tú escuches todo lo contrario. Si yo estuviera más cerca de ti, te destruyo. ¿Cómo habrán quedado marcadas las mentes de esos hombres que escucharon esas palabras? Que por mis actos yo me hago repulsivo ante el Creador. Tenía todo a mi favor. Solamente debía esforzarme más. Solamente debí darle más tiempo de mi día a Él, a meditar sus mandamientos, a escudriñar sus palabras. Él lo habría apreciado en verdad. Pero teniendo mi mente llena de todo lo que hay a mi alrededor, menos de Él, lo que logramos es hacernos repulsivos. Que Él diga, sí los voy a conducir porque eso es lo que yo dije. Pero yo no dije que conducirlos tenía que ser en medio de ellos. Ese era mi deseo, pero no era una condición, algo obligatorio. Así que los puedo seguir conduciendo, pero estando lejos de ellos. Porque si me acerco, de seguro que los destruyo. ¿Cómo nos hacemos nosotros repulsivos ante Él? Cuando nos volcamos a la idolatría. Muchos dicen, no, yo estoy bien delante de Dios, me va bien. Pues Él dice que te sigue conduciendo, pero está lejos de ti. No puedes acceder tú, sino que tiene que ir Moshe. Tú nunca podrías visualizarte cerca de Elohim. Siempre dependes de otro. Y eso es lo que siempre pasa hasta el día de hoy. Por eso mucha gente va detrás de tantos líderes, porque nunca se visualizan ellos accediendo a Elohim como Moshe, sino que siempre están dependiendo de que otros les enseñen, de que otros les expliquen y les digan las cosas. Es que yo quiero escuchar tal maestro porque él sí tiene la revelación. ¿Y cuándo tú la vas a tener? ¿Por qué? Porque estás fuera. Porque tú estás impedido para ser el que se acerque. Siempre estás dependiendo de otro. Cuando nosotros caemos a esa realidad, cuando podemos pensar en esto, ¿qué se activaría en nosotros? Si nos dicen solamente hacer un Mishkan con estas reglamentaciones, es lo que garantiza que ya no solamente va a ser Moshe, sino que ya cada parte del pueblo va a ocupar su lugar para acercarse a Elohim.
Hasta este punto solamente Moshe podía. Ni Aarón ni los demás sacerdotes o que estaban pensados para ser sacerdotes, no. Fuera. Solamente un hombre en toda una nación podía hacerlo. Pero construir el Mishkan significaba que ya cada quien en la nación ocupara su lugar en el escalón de poder acceder al Creador. Y ya no estar, no, es que yo necesito de tantos maestros que me enseñen porque sí enseñan muy bien la palabra. Y luego ni es cierto, ¿no? Pero bueno, digamos que sí. Pero cuando tú vas a ser el que vaya, el que tú establezcas un contacto directo con Elohim, solamente hasta que tú seas un Mishkan, un Ohel Moed, tengas tu atrio y tú seas un lugar apto para que Él descienda. Y teniendo eso en mente que no es una realidad para un israelita cualquiera, solamente Moisés cumple con esos requisitos. Al momento de que se les habla de la terumá, él se les dice, es para un santuario, para que otra vez, o para que en esta vez sí conozcan lo que es que Yod-Heh Vav-Heh está en medio de ustedes. ¿Qué creen que sucedería? No, pues... Después de haberse visto rechazados, ya no quiero estar entre ustedes. Pero que Moshe les diga, si nosotros hacemos esto, nuevamente, Yod-Heh Vav-Heh se integra en medio de nosotros. Ya no lejos, a kilómetros de distancia, sino que ya está en medio de nosotros, como Él lo había planeado desde que me habló en el monte Sinaí. Ese era el regalo que Él quería para esta nación. Pero por conducirnos como todas las naciones se conducen en sus idolatrías, Él está lejos. Pero si construimos un Mishkan, lo tendremos en medio de nosotros. No como las demás naciones, y eso es lo que viene adelante. ¿Quién es como tú, Elohim? ¿Quién de las naciones es como Israel, que tiene a su Elohim tan cercano de ellos? Todos los demás los tienen lejos, a sus dioses. A veces no lo toques porque se rompe. No le des beso porque lo ensucias. Aguas, no se te vaya a caer porque se rompe. No es el superestandarte, ahí nadie lo puede tocar. Ahí debe estar. En algunas religiones es bendito, es sagrado y pasan, lo tocan y se besan y lo besan y todo. No toques al líder espiritual, no tiene tiempo para los torpes. O solamente si traes dinero, acércate. Cobra caro. ¿No? Pero Israel es la nación que tiene cercano a su Elohim. Pero porque se dedica a crear en sí mismo, podemos llevarlo a varios niveles, ¿no? Al nivel de nación todos ellos son el Mishkan, pero al nivel personal también. Entonces tenemos aquí, tomarán de ustedes terumá para Yod-Heh Vav-Heh, todo Nediv Libo, todo generoso de corazón. En 35.5 el texto resalta la cualidad de Nedivá, generosidad. Después de haber valorado las experiencias pasadas, de haberse restringido aún más el acercamiento ante Yod-Heh Vav-Heh, la construcción del Mishkan sería impulsada por la generosidad. Otro aspecto importante a resaltar aquí es la mención que se hace en 35.10. Behol Hacham Lev, todo sabio de corazón. Es indispensable que todos los sentimientos o impulsos del corazón estén dirigidos por las sefirot superiores, Keter, Jokmah, Binah, para que la acción del corazón tenga un efecto permanente y no pasajero. Como dice aquí en el 35.10, todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Y es lo que hablábamos, ¿no? Tenemos el corazón. ¿Dónde? 25. 35.10. Tenemos el corazón. Y es común que el ser humano se deje guiar por el corazón, por lo que siente. Pero nunca antepone el intelecto, y menos ahora, porque te dicen, no necesitas pensar, créelo por fe.
Es que a mí me gusta una mujer. Tómala con fe, hermano. Tómala, declara que es tuya en fe, ¿no? Y no está pensando ni quién es esa mujer, no sabe ni de dónde salió, no sabe cuáles son sus metas, cuáles son sus objetivos, pero lo está tomando en fe. No está ocupando su Jogma ni su Binah, no sabe qué es lo que la distingue de las demás mujeres, por qué sí sería la mejor para él, o por qué sería la peor para él que no la escoja. Nada más porque le gusta, porque su corazón le dice que si lo haga, lo hace. Y después vienen un montón de problemas. Pero acá se antepone todo sabio de corazón. Y la leíamos aquí, o que podemos leer en el hebreo, es Behol Jajam Lev. Todo Jajam, todo ¿Ves? Lev. Jajam Lev, ese es corazón. Lev. ¿Todo qué? Todo sabio. Shaham. ¿Y está traducido ahí? Todo sabio de corazón. Behol Jajam Lev, todo sabio de corazón. Así que el hijo de Israel se distingue por eso. No que está mal sentir con el corazón, sino ¿Sabio que es jajam? sí, sino que lo que manifiesta el corazón lo recibe de las sefirot superiores, no de su instinto animal, no de sus bonitas ideas, sino que ellos ya meditaron y con sabiduría dijeron, es importante que tengamos a Yud-Heh Vav-Heh entre nosotros. De nada nos sirve que esté tan lejos. No seríamos absolutamente en nada diferentes a las naciones. ¿Qué diferencia habría entre Israel y las naciones si su Elohim está tan lejos? Lo que sí haría la diferencia es que esté en medio de nosotros. Y como esto es importante y esto es lo que verdaderamente sostiene esta aventura, todas estas hazañas, todo esto que estamos pasando en el desierto. Fíjense, sufrir tanto, pasar tantas penalidades, para ni siquiera lograr tener a Elohim en medio, ¿no? ¿Para qué sufrir tanto? ¿Para qué no? O se convertiría en tontería, ¿no? Para no lograr algo así tan grandioso. Las naciones no tienen a ningún Elohim en medio de ellos. Pues mejor te quedas así. Y no te andas exponiendo a tantos peligros en el desierto. Mejor te regresas o te quedas. Pero lo haces. No que nada más dices, ya me voy a regresar a Mitzrayim y no te vas y estás nada más ahí. No. Inyectando la maldad. Contaminando a los demás. Así que Nedivá es esta cualidad de generosidad. Cuando esto se entendió bien, cuando esto pasó por sabiduría, cuando recibieron esta sabiduría de arriba, la gente comenzó a actuar, a hacer los instrumentos que darían forma al Mishkan. Y si lo llevamos a nosotros, ¿cómo creen ustedes que van a lograr ser un Mishkan si no lo hacen con sabiduría? Con ignorancia, como lo hace cualquier persona. Si no nos dedicamos a la meditación, a detenernos un momento en el día, o los momentos que sean necesarios para limpiar la mente, para centrarla, para enfocarla al Creador, para meditar en sus juicios, que son Binah, porque la Binah sirve para distinguir entre un aspecto y otro, y si no meditamos en sus juicios, No tenemos el ¿cómo vamos a poder fabricar nuestro interior y prepararlo para hacer una morada hacia Él? Si nos la pasamos nada más con corazonadas. Yo siento que esto es de Dios. A mí una voz me habló y me dijo, yo pienso, yo lo creo. A mí me gustaría que eso fuera. Como una persona me estaba preguntando que yo qué pensaba del infierno. apenas. No, ya tiene tiempo. Una persona me preguntaba que del infierno, que si existía o no existía, que le dijera. Esta persona sí defendía que el infierno existe. Primero dijo que sí. Después me decía yo qué pensaba. Y yo le dije, bueno, pues son ideas
que han circulado a través de los siglos y cada quien las ha entendido como quiere. Le digo, pero si tú vas a la Torá no existe la palabra infierno. Y en muchos textos del Antiguo Testamento, del Tanaj, no vas a encontrar la palabra infierno, en ninguno. No sé tú de dónde sacas esa idea del infierno, yo le preguntaba así. Pero también en tu Biblia, en los evangelios dice que si hay un infierno y que la gente pecadora se va al infierno y un montón de cosas, ¿no? Le digo, ahora dime tú qué opinas. Tienes una Biblia dividida, en una parte dice que no hay o ni siquiera lo menciona y en la otra dice que sí hay y lo menciona mucho. Y dice, yo creo que Dios no es malo y que cuando todos muramos, a todos nos va a llevar al cielo, porque Dios es tan bueno que nunca castigaría a nadie en el infierno. Entonces, pero fíjense, para reclutar a una gente a su religión le dicen que si no se arrepiente se va a ir al infierno. Pero ya hablando en estos temas y poniéndolo en contradicción, dice, yo creo que Dios es muy bueno y que cuando ya sea el día del juicio, Él va a apiadarse de toda la gente y no va a tener el deseo de mandar a nadie al infierno. Y dije, bueno, pues para llegar a esas buenas intenciones y buenos deseos, pues no es necesario estudiar nada, ¿no? Cualquiera lo puede. Mejor que cada quien dé sus mejores corazonadas y ya cada quien que se haga su propia idea de la deidad, como mejor le parezca. Hay gente que dice, Elohim es severo, es castigador, es celoso, él aplica la vara de hierro, ¿no? Y siempre está presumiendo eso, que Dios juzga con vara de hierro a las naciones y que las va a juzgar con vara de hierro. Como le conviene, ya no es así. Y siempre está sosteniendo eso. Entonces a él le gusta un Elohim muy duro, que no perdone ni una falla, que a la primera te vas, órale, con vara de hierro. A otros no, Dios no podía ser así. Es bastante amoroso, que cuando ya estén a punto de irse al infierno, Él los va a rescatar y se los va a llevar al cielo con Él. Entonces, esas son las mejores corazonadas, pero eso no tiene nada que ver con sabiduría. Solamente son las mejores pretensiones de una mente que está tratando de entender a Dios. Y se vale, ¿no?, que digan todos sus discursos. Pero el pueblo de Israel logró algo en ese momento: acceder a la sabiduría, para construir un Mishkan, un lugar donde iban a acceder a la divinidad, no para hacerse sus propias ideas, sino que tenían que recibir Jogma para construirse por dentro, para ordenarse como nación cada quien en lo que le tocaba hacer, y lograran el objetivo que Yod-Heh-Vah-Heh les planteaban, que fueran una nación que guiara a las demás naciones a su conocimiento. Pero hay que construirlo desde adentro, cada quien y de manera nacional. Por eso Yeshua siempre trataba no solamente de impulsar a sus alumnos de manera personal, que ellos hicieran tefilá, razonamiento, oración propia, sino también buscar la forma en que toda su nación, la generación que él conoció, se reestructurara en su manera de percibir al Creador. Para precisamente lograr esto otra vez, para poder edificar el Mishkan desde adentro, desde la sustancia, desde lo que va a recibir la nube, no desde las edificaciones, porque veíamos la clase pasada, ¿no?, cuando citábamos esas palabras que él dijo. Ven estas construcciones, no quedará piedra sobre piedra. Esto es lo externo, esto se derrumba fácilmente. Lo que importa es lo de adentro, lo que construye lo que debiera darle importancia a esta construcción tan gloriosa que a ustedes les impresiona, es lo que hay adentro. Y lo que hay adentro no tiene sentido. La estructura que tiene adentro, cómo dirige Roma, los servicios sacerdotales, cómo está estructurado eso, no es el plan de Elohim. Eso no tiene sabiduría celestial, tiene sabiduría humana. Dice, este templo se derrumbará, no quedará piedra sobre piedra. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Por eso vemos que mucha gente murió, porque piedra sobre piedra no quedó. Se derrumbaron sus cuerpos. Se destruye el cascarón. No está la esencia ahí. No es un lugar apropiado para la esencia que da vida,
el cuerpo se muere. Entonces dice aquí, es indispensable que todos los sentimientos o impulsos del corazón estén dirigidos por las sefirot superiores, para que la acción del corazón tenga un efecto permanente y no pasajero. Y vemos también eso, ¿no? Cuando alguien tiene un sentimiento, algo que surge así, espontáneo, también de esa manera como llegó, se esfuma. ¿Han visto la gente que dice, ay, me estoy enamorando de esa muchacha, ¿no? O ay, me estoy enamorando de ese muchacho? Y de repente ve otro más guapo, no, ya estoy más enamorada de este que acaba de pasar aquí. Ya se le fue su enamoramiento y se le transformó en otro enamoramiento de otra persona. Fue muy pasajero. Después tiene una desilusión y ya no se quiere volver a enamorar. Todo eso tiene que ver, puras emociones, puros sentimientos, todo eso es pasajero. Y el corazón, por eso siempre está divagando, cuando toda su fuerza, cuando nada más depende de sí mismo para actuar, cuando no baja la potencia de las sefirot superiores, está yendo de un lado a otro. A veces se enoja, a veces está feliz, a veces construye y a veces destruye. Se enamora, se desenamora, odia, ama, está feliz, está amargado, tiene depresión, no tiene depresión, y está así, vagabundeando por la vida. Pero teniendo las sefirot superiores, el corazón es fuerte. El corazón no se mueve. Está determinado a hacer algo y lo logra. Y eso es lo que ellos lograron. Es lo que ellos adquirieron esa vez. Su corazón tenía Jokma. La lograron bajar. Después de tanta meditación, de meditar tanto en todo lo que habían hecho contra Yod-Hei Vav-Hei, les llegó la Jokma. Y esto se tradujo, se convirtió en generosidad. En decir, bueno, si dependemos, si vamos a recuperar, si vamos a poder acceder a que el Creador esté en medio de nosotros, yo doy todo lo que tenga. O yo doy mucho de lo que tengo, voy a dar abundante. No dice que todo, ¿no? Daré abundantemente. Con tal de que eso se vuelva realidad ahora. No que yo doy poquito y tal vez mis hijos lo vean, o mis nietos o mis tataranietos, sino que ellos tenían el deseo de verlo. Y dijeron, una forma de traerlo a la realidad es siendo generoso. Pero eso lo recibimos de Jokma, ya nos lo enseñó Moshe, ya lo meditamos, ya oramos, ya nos arrepentimos. Él nos ayudó a arrepentirnos, Él nos representó ante el Creador, nos dio una oportunidad más. Y nos pide, bueno, consideren esto y a través de este Mishkan yo puedo estar en medio de ustedes. Y ellos dicen, bueno, pues hagámoslo. Unos dieron generosamente y los demás aplicaron sabiduría para la construcción. Para hacer toda clase de trabajos, imprimieron en sus telas, en su trabajo de herrería, toda la sabiduría que pudieron adquirir para traer esa realidad a sus vidas. El punto 4 dice, por último tenemos el resultado de la generosidad del pueblo cuando Moshe pide en 36:6 Literumar HaKodesh Vayikale Ha'am Mejavi, para levantar el santuario y termine el pueblo de traer. La Nedivá hizo cumplir el objetivo para construir el Mikdash de manera abundante. Fíjense bien lo que va a hablar Moshe aquí. 36:6. Abundancia. ¿Cómo estaba hablando? 36:6 dice así: entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Esto donde dice ofrenda es terumat. Y así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Y aquí es donde vemos hecha realidad la Nedivá, la abundancia, a tal grado que Moisés tuvo que decir que ya no fabricaran más cosas. Fue abundante.
Su generosidad cubrió lo que se necesitaba y rebasó todo esto. Pues así nos va a pasar a nosotros. Si mi mente, si mi corazón, si mi ser va a ser un Mishkan y empiezo a buscar sabiduría para construirlo, cuando yo me dé cuenta, ya va a estar rebasado en materiales. Pero fíjense, también podemos hacer una comparación al día de hoy cuando a la gente se le engaña diciéndole que van a construir templos. Nunca se hartan de pedir. Aunque la gente en su creencia, en su fe, como le quieran llamar ustedes, es sincera y es abundante. Los lobos rapaces nunca se llenan. Nunca van a decir como Moshe, ya se cerraron las ofrendas, se cerró el diezmo, se cerraron las cooperaciones para la construcción del templo. Ha sobrado, basta y sobra, nadie más dé para esto. Se dará quizá para otras cuestiones cuando ya esté en funcionamiento, que es pues mantener a los sacerdotes, algunas otras actividades, pero para construcción no más. Al día de hoy, ¿qué sucede? Ya construimos esta, vamos a agrandarla, y si no, vamos a buscar otro terreno y construimos otro, y después otro, y después otro, y después otro, y después. ¿Cómo lo dijo Moshe? Ya terminamos esta, pues síganle trayendo porque vamos a construir otro. Necesitamos más para meter más almas, porque se van a ir al infierno si no se meten todas al Mishkan. Y vemos cómo al día de hoy está muy perdida esa idea, esta información, esta sabiduría no llega, ni llegará. ¿Cuándo han visto a uno de esos que le diga a la gente, ya no traigan más? No. Basta y sobra. ¿Cuándo se llenan los lobos rapaces? Nunca. Siempre están buscando nuevas ideas para exprimir a su pueblo. Pero fíjense, y muchos de ellos ven con menosprecio lo que hizo Moshe, ¿no? Se enseñó de la ley. Nosotros teníamos a Jesús, ¿no? Pues es al menos tenían la dignidad de decir, ya no traigan más. Basta y sobra. Pero los de hoy, con todo y Jesús, no tienen la dignidad de decir, no traigan más. Disfruta con tu familia los bienes que el Creador te da. Dale de comer a tu esposa y a tus hijos. Cómprale zapatos a tu mujer. Cómprale ropa. No. ¿Cuándo van a decir eso? Mientras más nos traigas y nos des es mejor. Aunque tu familia se quede sin comer, Dios te lo recompensará en el cielo. Vas a ver que Dios va a estar feliz cuando se acuerde Dios de que yo traía zapatos de 5,000, 10,000 pesos y tus hijos ni para zapatos tenías. De que tú no tenías ni para llevar a comer a tu familia, pero yo sí tenía de tu dinero para irme al mejor restaurante de aquí de la ciudad. Eso te lo va a agradecer Dios cuando estés en el cielo. ¿Se imaginan a Moshe haciendo esas atrocidades? Entonces, bueno, pues yo creo que aquí terminamos. ¿Qué me pasó?